Las organizaciones no cambian por decreto, cambian cuando sus personas evolucionan. Bienvenidos a la quinta temporada de Business Journey. En esta nueva etapa nos adentraremos en el corazón de la gestión del cambio, pero no desde la teoría, sino desde el impacto real. Conversaremos con líderes que están transformando sus industrias, poniendo el foco donde realmente importa, en la gente. Hablaremos de cómo adaptar nuestras habilidades a nuevas culturas y generaciones, y de cómo esa adaptación es el único camino para generar resultados que trasciendan. Porque cuando impactas positivamente en la vida de tus colaboradores, el crecimiento de la empresa es inevitable. Prepárate para aprender, desaprender y transformar. Esto es The Business Journey. La tecnología cambia rápido, pero la cultura cambia a la velocidad de la confianza. Para nuestro primer episodio, queríamos a alguien que no solo hable de teoría, sino que lo esté viviendo en la práctica. Lucía Ojeda, vicepresidenta de Gente y Cultura de Produbanco, es esa persona. Con más de 2 décadas de experiencia en la banca, Lucía ha visto de todo. Pero lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial es un cambio de paradigma. En nuestra charla, ella nos abre las puertas de Produbanco para explicarnos cómo están integrando la inteligencia artificial, no como una herramienta fría, sino como un aliado para su gente. Es una conversación fascinante sobre el futuro, la adaptabilidad y el liderazgo humano. Bienvenidos a nuestra quinta temporada de nuestro podcast The Business Journey. Hoy tenemos grandes invitados en donde vamos a compartir un tema muy relevante como es la gestión de cambio. Y el día de hoy nos acompaña Lucía Ojeda, vicepresidente de Gente y Cultura de Produbanco, Banco Proamérica. Lucía, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, César. El placer es mío de estar aquí en estas instalaciones tan hermosas, pero más que instalaciones, sentir la calidez de su gente en una institución tan prestigiosa como es la UES. Y lo más importante es que este podcast busca justamente compartir y vivir las experiencias de nuestros invitados. Y hoy vamos a hablar un tema muy relevante, importante, que ustedes vienen manejando y que tú como Departamento de Gente y Cultura obviamente nos quieres compartir, que es la implementación y la aplicación de la inteligencia artificial generativa dentro del banco. Cuéntanos. Ya no es el punto de vista tecnológico, ya no es el punto de vista técnico, sino del otro lado que es tan relevante como el primero. ¿Cómo nació esa idea? ¿De dónde nació? ¿Por qué lo hicieron? Gracias por la pregunta, César. El tema de la inteligencia artificial es algo que en el mundo se viene hablando ya desde hace un par de años, pero seguramente esto estuvo vigente, no es que seguramente estuvo vigente desde 1956. El problema es que no se lo democratizaba. Hoy, que todo el mundo tenemos acceso, es cuando realmente se ha vuelto un boom. ¿Cómo nació el tema de la implementación en el banco? Nosotros somos una institución financiera que ya trabaja en temas de transformación digital desde hace por lo menos 10 años, incluso antes de la pandemia. Y eso para nosotros fue un cambio bien relevante, el pasar de tener agencias solamente físicas a tener agencias digitales, pero sobre todo a mantener ese alto nivel de servicio que siempre tenemos con nuestros clientes. Fue toda una revolución en su momento y lo sigue siendo. Entonces, esto es simplemente, yo te diría, un paso adicional dentro de ese proceso de consolidación como líderes digitales en el Ecuador. Pero no ha sido un proceso fácil porque se requieren varios temas a considerar. Primero, esto no puede ser una iniciativa ni de tecnología, ni de finanzas para ahorrar costos, ni de recursos humanos solamente para expandir el conocimiento de sus equipos. Esto tiene que nacer de la alta gerencia. Y en nuestro caso, gracias a Dios, fue así. Nuestro presidente ejecutivo vino hace un par de años de una visita que hizo a 2 bancos globales, una visita de reciprocidad, y luego el año pasado estuvo en el foro de McKinsey, que hablaron solamente del tema de inteligencia artificial. Entonces creo que en él se fue sembrando esta semilla, y cuando regresó el año anterior, ya ahí, digamos, nos comenzamos a tomar el tema en serio. Y lo primero que hizo fue armar una comisión del más alto nivel a 5 de sus vicepresidentes, que incluían el de legal, de riesgos, de tecnología, de transformación digital y de gente y cultura,
que yo me honro en liderar. Entonces, primero, él personalmente lidera las sesiones y después lo delegó a este equipo primario para que bosquejemos cómo podríamos implementar esto en el banco. Y ahí fue que nos pusimos a trabajar para ver de qué viene todo esto y cómo hacerlo de una manera organizada, ordenada y sobre todo cuidada con los colaboradores, porque todo esto nos genera miedo. O sea, cuando uno habla de la inteligencia artificial generativa, no sé a ti, pero por lo menos a mí sí me ha generado algunos miedos. Yo digo que tengo FOBO, que no es el FOMO de Fear of Missing Out, sino el FOBO de Fear of Becoming Obsolete, el miedo a quedarse obsoleto si es que no te subes en la ola de los temas de la tecnología. Y esto tiene mucho que ver con el cambio. Y cuéntanos un poco, porque, como se enseña en las escuelas de negocio, como pasa en el mundo corporativo, viene la decisión de la máxima autoridad y dice, esto es top-down, esto lo tenemos que hacer. Luego baja al nivel de ejecutivo en donde hay esos temores, hay esos miedos. La ventaja es que ustedes ya venían con un proceso. El sector financiero yo creo que es los primeros que adoptó los temas de transformación digital y eso es bueno porque ya venía preparando el camino. Pero frente a algo tan desconocido, algo que viene evolucionando tan rápido, ¿qué pasó en ese momento cuando esa mesa directiva dijo, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Seguramente había gente a favor, gente en contra, gente con o sin conocimiento. ¿Qué pasó a ese nivel ya cuando recibieron esa orden y decir tenemos que irnos por esta línea? Fue bien interesante porque lo que nosotros dijimos es tenemos que investigar cómo hacerlo. Cada uno de nosotros hizo contactos, digamos, con personas que llevaban un poquito la delantera en esto, porque no se puede hablar que hay muchos años de diferencia. Lo interesante de esto es que todo el mundo comienza con el conocimiento en cero y hay que aprender. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es el mindset. Yo creo que todos teníamos a ese nivel el mindset, es decir, la nueva forma de encarar esta herramienta para lograr apoyarnos a cumplir la estrategia. Porque nosotros no estamos viendo la inteligencia artificial generativa como un fin, sino cómo yo a través de esta herramienta potencio la estrategia que ya tengo diseñada y no asegurarnos de que no nos desviemos. Pero sí hubo muchas sesiones, mucha interacción, mucho trabajo colaborativo entre nosotros hasta que logramos bosquejar una ruta o un camino que se lo presentamos al CEO y que lo definimos, digamos, con unos poquitos pasos, pero bien relevantes a tener en cuenta. Lo uno, digamos, es el tema de entender que esto tiene que seguir liderado de la alta gerencia, porque no solamente es un tema de impulsar por la jerarquía, digamos, que la persona de primer nivel lo tiene, sino también hay que remover muchos obstáculos, poner recursos, inyectar capital para la tecnología, etcétera, etcétera. Eso uno. Lo segundo es, dijimos, esto hay que trabajarlo con mucho nivel de conciencia a nivel de toda la organización, no nosotros encerrados en un cuarto, ahí los directivos no vamos a sacar mucho, sino que hay que socializarlo. Y ahí fue cuando estas 5 personas nos dedicamos a evangelizar en la organización de qué se trataba esto. Hicimos unos videos con algunos líderes para hablar sobre las oportunidades, los riesgos, pero sobre todo el enfoque que le queríamos dar. Entonces trabajamos todo el tema de awareness. Luego vino entrenamiento y así, digamos, una serie de etapas que podemos hablar más adelante. Antes de que nos cuentes ya cómo fue la propia implementación, yo quiero que sigamos un poquito enfocados en ese equipo directivo. ¿Qué tiempo les tomó pensar, adaptar, evaluar lo que estaban haciendo otros? Porque claro, no es que había una gran buena práctica en el sector, seguramente otros estaban aprendiendo también. ¿Qué tiempo les tomó y cómo de manera particular dijeron cómo lo vamos a enfrentar con la gente, con el gerente medio, con el gerente de todos los niveles, las jefaturas, hasta llegar a todos los niveles de tal forma que digan, ok, si esto no es el fin y es un medio, ¿cómo le vamos a sacar provecho para que nuestra gente también sea parte del proceso? ¿Cuánto tiempo nos tomó? Yo calculo que aproximadamente unas 8 semanas, porque lo quisimos de encarar como un tema de metodología ágil también, que al final del día no es otra cosa sino ver cómo agregamos valor a todo lo que estamos haciendo. Entonces, siempre tuvimos como la estrategia al frente de nosotros. ¿Cómo hacemos a través de esta herramienta para llegar más rápidamente o de una mejor manera y más eficiente a ese lugar que nosotros nos hemos puesto como una meta?
Luego lo que dijimos es, esto no lo vamos a hacer solo, sino que necesitamos de los líderes. Y ahí fue cuando comenzamos a trabajar mucho el tema de la innovación, pero amarrada al tema de fracasar no está mal, equivocarse no está mal, cometer errores no está mal. En esta cultura eso es algo que toleramos y que queremos fomentar. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama el UBS Academy, que en su momento estuvo inspirado en Fuck Up Nights, que no es otra cosa, sino que los líderes cuenten cuáles han sido sus fracasos, porque tú siempre oyes a los líderes contar sus logros, su trayectoria, todo lo que ha ido bien, y muy pocas veces cuando nos hemos equivocado. ¿Y en qué consiste este UBS Academy? Consiste en tener esas conversaciones, primero la exposición, donde uno se para en un escenario y cuenta cuándo se equivocó, cuando la embarró en su vida, pero una experiencia así, que puede ser personal o profesional, y eso ha calado un montón. Ya llevamos 9 líderes que han expuesto estas experiencias y ha calado muchísimo en la gente, mucho más que si hubiéramos contado que hubiéramos triplicado el tamaño de los ingresos o de la utilidad neta, porque realmente ves a los líderes en una etapa de vulnerabilidad, pero que al final del día los hace más humanos. Entonces creo que esa forma distinta de compartir que el cambio, que los errores, está bien desde nosotros, que hay que aprender rápido, que hay que equivocarse rápido y corregir. Creo que ha hecho en nuestra cultura algo que genere una cultura de confianza, una cultura de flexibilidad. Si algo no va bien por la derecha, bueno, está bien que eventualmente vayamos un poco al medio o eventualmente a la izquierda, pero sobre todo de no esconder los errores, de hablar de ellos. De verlos como un verdadero aprendizaje, porque al final un error eso es lo que nos permite. Y Lucía, yo creo que has hablado de muchos temas, estrategia, liderazgo digital. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años aquí en la universidad donde justamente veíamos el impacto de las organizaciones que habían implementado un proyecto en temas digitales y la tasa de éxito era del 30%, ¿sí? Y estaban clasificadas en 2 elementos. Las capacidades, que tiene que decir los recursos, la tecnología que necesita, y por otro lado, las habilidades. Y uno de los mayores retos que tenían las empresas no eran las capacidades, no era el dinero, no era la tecnología, era justamente la resistencia al cambio de su gente cuando se enfrentaba a este proceso de transformación. Cuéntanos qué tan cierto es eso, o fue una experiencia en el banco, o no tuvieron esa restricción de que había mucha resistencia al cambio o temor a esa transformación. A ver, seguramente lo hubo y lo sigue habiendo, pero creo que cada vez más está concientizado que esto es algo a lo que no nos podemos resistir. Todavía no te puedo hablar de resultados en el tema de inteligencia artificial generativa, porque estamos apenas iniciando unos pocos meses, y lo que nos hemos asegurado es de que sea un proceso bien cuidado, que como te decía, que este tema de gestión del cambio, que este tema de liderazgo esté en las conversaciones y en la palestra. Cuando uno piensa el cambio del rol de los líderes con IA, con la implementación de inteligencia artificial generativa, es dramático, porque por un lado no se puede perder la inteligencia emocional, y por otro lado tienes que subirte en la ola de la tecnología muy rápidamente y armar una estructura alineada a la estrategia que es una estructura agéntica, es decir, donde tú vas a tener en tu organigrama no solamente a humanos, sino también que controlar agentes. Y nosotros ya estamos comenzando a mapear a los agentes que toman decisiones en el banco dentro de la estructura, simplemente porque alguien tiene que hacerse cargo de ese tema. Imagínate, nosotros somos una industria muy regulada, tenemos que asegurarnos de explicar al cliente y al regulador cómo tomaste una X o Y decisión de otorgar un crédito o de tomar una reserva, etcétera. Y cuando esto se lo hace con inteligencia artificial que aprende todos los días, no puede sacar al humano de la mitad, sino que el humano tiene que estar siempre ahí, porque somos quienes tenemos esa capacidad de análisis y el pensamiento crítico para decir, esto que me bota la herramienta está razonablemente bien o no, y luego poder explicarlo a nuestros stakeholders. Entonces, desde la perspectiva del liderazgo, eso es algo bien fuerte, bien fuerte. Entonces, estamos haciéndolo
cuidadosamente, no de una manera acelerada, pero cada uno en su rol empujando, digamos, hacia los objetivos que nos hemos puesto. ¿Cómo manejaron el tema de ese desarrollo de esas capacidades, nuevas capacidades que necesitaban esos líderes? Porque son líderes que seguramente están generación X y más o menos por ahí, la mayoría, en donde si bien nacimos con la tecnología, pero no nacimos con la inteligencia artificial y menos aún con la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo se manejó el tema de su reskilling, de su upskilling para poder liderar y obviamente hablar con propiedad? Uh-huh. Bueno, primero implementamos un proceso y un proyecto en el que definimos cuál era el tipo de entrenamiento que tenía que tener la alta gerencia, todos los líderes, los colaboradores del equipo técnico y nos estamos apoyando, digamos, de microlearning especializado y de también aprender haciendo. Entonces nosotros hemos puesto unas salitas que las hemos dedicado exclusivamente para aprender, que son los laboratorios de inteligencia artificial. Tenemos por ahora 3 súper bien montados, donde uno puede ir e iterar y hacer los prompts, y son como las tardes de los miércoles, donde los equipos que quieren aprender pueden ir ahí a hacer el tema. Vamos a lanzar el primer hackathon interno ahora en enero, de todo lo que se haya podido desarrollar en este tiempo a través del entrenamiento que les estamos dando. Entonces, yo te diría que es una combinación entre liderazgo, mindset, entrenamiento, pero sobre todo comenzar a ver esas primeras cosechas y esos primeros resultados de lo que uno va aprendiendo en este tema. Excelente, y seguramente debe haber la misma tendencia, los early adopters, los trabajadores que se meten y profundizan y ya sacan sus proyectos, si bien recién están implementando, ya tienen la oportunidad de ver algunos resultados en donde se han reducido tiempos, algunos indicadores de servicio, ¿ya lo pueden visualizar y son tangibles o todavía están en proyecto? Yo te diría ahí 2 cosas. La primera es que estos early adopters ya los identificamos y son parte de un equipo que es el equipo ampliado, digamos, de la alta gerencia, que nos está ayudando a implementar. Nosotros quisimos llamarlos los promotores de IA, ellos decidieron cambiarse su nombre y ahora se llaman los Pro AI, lo cual está súper chévere, me encanta la creatividad también. Y lo que ellos hacen es ser la mano derecha de cada uno de los líderes de las diferentes áreas, y son quienes tienen un conocimiento un poquito más avanzado, pero sobre todo que les gusta, y tienen un mindset de curiosidad, de aprender, de traer sobre la mesa, de compartir con todo el equipo. Entonces, estos Pro AIs lo que hacen es asegurarse que en el área que ellos pertenezcan, el tema vaya al ritmo y siguiendo la ruta que nos hemos trazado. Entonces, una responsabilidad bien grande, y para ellos también es parte de un desarrollo de carrera que probablemente no lo visionaron antes, pero que ellos están teniendo muchísimo protagonismo. Entonces, eso es algo que nos ayuda mucho. O sea, sí, también tenemos early adopters dentro de las organizaciones, que son esos promotores. Todavía no te puedo decir cuántas horas, hombre, hemos bajado. Lo que sí te puedo decir es que, como hablábamos al principio, esto no comenzó ahora, y la revolución no está solamente con la inteligencia artificial generativa. Tal vez esto es de otro nivel porque esta aprende, pero en el banco nosotros tenemos 820 robots que ya hacen trabajo por nosotros y que en su momento lo automatizamos. Pero para mí la gran diferencia no es automatizar, sino pensar distinto. No es automatizar un proceso a través de la inteligencia artificial generativa, sino pensar cómo boto la caneca y lo vuelvo a hacer de vuelta. Y un tema en el que sí hemos trabajado muchísimo es en la data, porque nada de esto funciona si no hay buena data. Correcto. O sea, si le metes basura, sale basura. Entonces, hemos no solamente armado un equipo muy sólido de científicos de datos, de analistas, etcétera, que nos ayuden a todo este armaje, sino también asegurarnos de que la integridad de la data sea la que tiene que ser. En un proceso de transformación siempre se habla de liderazgo, la estrategia y la gestión de cambio que está apalancada con lo que hace talento humano y cultura. ¿Cómo estructuraron eso ya de manera transversal para que el desarrollo de la tecnología se vaya dando, los proyectos se vayan dando, pero por otro lado, como vicepresidencia de Cultura y Gente, ir acompañando a las personas? Porque también somos personas, somos humanos, tenemos emociones y por otro lado enfrentamos esa tecnología. ¿Cómo manejaron esa interacción tecnología con el ser humano? Cuando nosotros vemos este proyecto, no lo vemos como un proyecto de tecnología, sino como un proyecto de transformación
que conecta con nuestro propósito. El propósito en el banco es generar valor con enfoque sostenible para trascender en la vida de las personas. Y cuando hablamos de trascendencia, tenemos que comenzar por casa. ¿Cómo logramos nosotros trascender en nuestros líderes, en nuestros colaboradores y en todo ese equipo humano que hace día a día de Produbanco ese mejor lugar para trabajar y para servir a nuestros clientes? Entonces, creo que el momento que uno logra conectar ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer? Siempre nos hacemos la pregunta, ¿esto está relacionado con la estrategia y con nuestro propósito? Y si la respuesta es sí, digamos, avanzamos. Así es como vamos construyendo nuestra cultura en el banco. Esa cultura que la vienen construyendo, ¿qué tiempo ha tomado ese desarrollo, verla sólida? Es un proceso, lo que quiero que les comentes a nuestra audiencia es, a veces dicen cambiamos la cultura en un año, y yo digo, cambiar la cultura en un año no es tan real, es un proceso de transformación, como tú muy bien lo dices. ¿Qué les aconsejarías a nuestra audiencia con respecto a estos procesos de transformación cultural en las empresas, más aún cuando ahora están muy asociados al tema de tecnología? Excelente pregunta. Primero creo que la cultura se transforma en años, lejos de que sea en pocos meses o un año. Yo creo que esto por lo menos toma, no sé, de 5 a 7 años para que se transforme, uno lo entienda, la consolide y la viva, porque la cultura hay que vivirla, los valores hay que vivirlos, los comportamientos organizacionales hay que vivirlos, hay que medirlos, evaluarlos. Por ejemplo, nosotros estamos ahora cambiando también el tema de las competencias con las cuales medimos la gestión del desempeño para que estén alineadas a la estrategia y a la cultura. Entonces, uno de los temas que tal vez ayuda muchísimo es escuchar a la gente, escuchar qué quiere, qué le motiva, en qué momento de carrera está, para poder tener no solamente esos planes desde gestión humana que apoyan a la estrategia, sino que apoyen a los equipos. Nosotros hicimos recientemente un estudio de segmentación de la población, donde trabajamos ahora con arquetipos, ya no con generaciones, y estos arquetipos básicamente lo que hace es identificar esos motivadores, esos intereses de la gente, y basado en eso nosotros armamos los programas de bienestar. El club de running, por ejemplo, de los corredores ya es una comunidad de 250 personas. Wow. Que hace un par de años comenzó como íbamos a correr 5K en cada una de las 10 ciudades donde nosotros estamos presentes. Yo creo que esa fue la llama que encendió en ese caso el interés. ¿Y qué hemos hecho? Para darte un ejemplo, nosotros como banco con ese equipo lo que hacemos es armar la comunidad, apoyarles. Tenemos una alianza muy fuerte con Tenorio Team, de Franklin Tenorio, quien nos ha ayudado un montón. Entonces nosotros contratamos los instructores para ellos y vamos a entrenar. Tenemos tres horarios, uno a las 4:50 de la mañana, otro a las 6 de la mañana y otro a las 18:30. Yo estoy en el de las 6 de la mañana. Entonces yo me siento así como, wow, realmente estoy madrugando para ir a hacer ejercicio, algo que hace unos 3 años no hubiera pensado que le iba a poner tanta disciplina. Y todo ha sido gracias a esa comunidad y a que el banco lo incentiva. Por ponerte un ejemplo, y luego tenemos el club de básquet, el club de los que les gusta la sostenibilidad, el club del senderismo, y así, de las mamás, cabezas de familia, y los hemos ido clasificando y estamos trabajando. Y esto rompe totalmente el esquema de los grupos generacionales y las edades, es totalmente disruptivo en ese sentido, porque el interés es el que te une y está generando esas comunidades que se mueven por intereses particulares, es impresionante. Sí. Rompe las generaciones, pero yo te diría que fortalece la diversidad, porque el banco no trabaja en lo que uno cree que tiene que trabajar para el bienestar de los colaboradores, sino decir, qué sé yo, a mí me gusta leer, entonces el club de libro para los lectores, o el tema de las mujeres que eventualmente necesitan apoyo, mucho el tema de madres que son por primera vez, mamás, hacemos mucho de eventos relacionados con ese apoyo emocional que se requiere, y esa comunidad de otras mamás que ya han pasado por eso les ayuda muchísimo. Entonces realmente es hermoso, y tú ves cómo esas comunidades se van haciendo cada vez más fuertes, porque yo lo leía en los libros que decían que la gente viene a las empresas por la marca, se va por los jefes, pero
este artículo hablaba de por qué la gente se queda, y se queda cuando tú tienes un mejor amigo en el trabajo. Y para mí eso se traduce en estas comunidades a las que le estamos dando mucha fuerza. Sí, mucha gente que valora mucho ahora el entorno, el ambiente, más allá de los otros elementos que son importantes, pero dicen, no, yo me quedo aquí porque aquí me siento bien, ¿sí? Y eso es clave. Lucía, ¿qué mensaje le dejarías a nuestra audiencia final sobre lo que hemos conversado el día de hoy? Gracias por la pregunta. Yo creo que este tema de la inteligencia artificial generativa no es algo a lo que hay que tenerle miedo. Hay que experimentar, hay que tener una mente abierta para hacerlo, pero sobre todo tenemos que preguntarnos, inteligencia artificial, ¿para qué? En el caso del banco es para que nos ayude a una estrategia, pero cuando yo digo, a ver, voy a iterar esto, no es solamente por usar una herramienta. Entonces, no compremos o no nos, digamos, tengamos ansiedad por usar las aplicaciones. Vamos pasito a pasito. Primero aprendamos a hacer buenos prompts, iteremos, después ya podemos hacer agentes y después pensar en las aplicaciones y luego en las automatizaciones. Entonces, esto también tiene un camino y una metodología, y todo esto hay que compartirlo, hay que hablarlo, hay que hacer estas comunidades, hay que armar esos espacios de aprendizaje, que en nuestro caso yo creo que algo que nos funcionó muy bien son estos laboratorios. Entonces, como que sí, no es mucha ciencia, creo que es mucho de sentido común, pero sin perder el norte. Qué bueno, Lucía, ha sido un gusto poder compartir contigo. Gracias por todas esas experiencias que estoy seguro que van a servir a muchísimas de nuestra audiencia. Gracias por esos aprendizajes y estoy seguro pues que como banco vienen haciendo las cosas correctas. Esto no es un tema de tecnología, es un tema mucho más transversal, que como ya lo hemos visto, con estrategia, con liderazgo digital, que no es el mismo liderazgo tradicional, permite generar el cambio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio que pudimos compartir. A ti, César, muchísimas gracias por la invitación. Y un último mensaje: la inteligencia artificial es importante, pero creo que más importante es la inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Lucía. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.